Es un gusto volver a estar hoy aquí nuevamente reunidos. Han sido 4 o 5 semanas de mucho descanso, reflexión, horas de café y muchas conversaciones. eh, y de mucho revisar mi corazón y preguntarle a Dios sobre los pasos que debo dar en mi vida. Y me doy cuenta que aún hay mucho camino por recorrer y hay que estar trabajando en esa maleta que llevamos llena de muchas cosas que durante la vida fuimos cargando y que aún las tenemos ahí y no somos conscientes de que las llevamos. Hoy quiero empezar con un versículo en Habacuc que me hace reflexionar muchísimo y que me hace pensar sobre este mensaje hoy. En Habacuc 3, 17 y 18 encontramos lo siguiente. Habacuc escribe: aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mi cabeza queda dando muchísimas vueltas porque ¿cómo puede uno alegrarse cuando una, algunas, varias, muchas o todas las cosas no van como esperamos? Cuando nos invade el temor, cuando la duda llega como el viento ese sin avisar, ni por dónde ni cuándo. Cuando lo que creo que ya sé, cuando lo que creo que ya he hecho, cuando creo que lo que tengo me ayuda a resolver una situación o circunstancia que tengo enfrente y no es así. Cuando lo que era familiar para mí o lo que era conocido desaparece, pero especialmente en mi caso, cuando tengo que sentarme a esperar pacientemente por una respuesta por parte de Dios. Personalmente creo que tiene que ver algo con lo que hacemos y no revisamos, pero quedamos por sentado. Algo que constantemente, diariamente y en cada decisión debe ser evaluado, pero que no nos tomamos siquiera el trabajo de hacerlo. Sencillamente seguimos adelante, muchas veces cegados en nuestra vista o cegados en nuestro corazón, o pensando que estamos haciendo lo correcto. Y cuando llegan los resultados, cuando aparecen esas consecuencias, cuando ya es tarde, es ahí cuando entramos a revisar qué fue lo que pasó o qué fue lo que hice, y muchas veces buscando un culpable. Pero la pregunta es, ¿qué es eso que constantemente debemos evaluar o debe ser evaluado o que constantemente nos debemos estar preguntando? Y viene aquí una historia del rey Ezequías. Ezequías fue un rey en Judá que hizo todo lo que le agradaba a Dios, de la misma manera que lo hizo su antepasado David. No hubo un solo rey en Judá como él en esos tiempos, ni antes ni después. Él siempre permaneció fiel al Señor y obedeció cuidadosamente todos los mandatos de Dios. Por eso es que el Señor siempre estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que hizo. Aún así, en el año 14 de su reinado, el rey de Asiria lo atacó, se vino con todo, así como también atacó a todas las ciudades fortificadas que el rey Ezequías tenía en Judá y las conquistó. A pesar de que Ezequías, en una solicitud que le hizo el rey de Asiria, cumplió con todas sus exigencias, para el rey de Asiria no fue suficiente. Este le pidió más porque no quedó satisfecho y envió nuevamente a su ejército a enfrentar a Ezequías. Los asirios tomaron una posición de batalla frente a Jerusalén y mandaron a llamar al rey Ezequías, quien él hábilmente envió a 3 funcionarios a recibirlos. Y ese entonces cuando el general de esos asirios les hace a estos funcionarios la siguiente pregunta. Segunda de Reyes 18:20. Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamentos. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? La pregunta y la evaluación constante es esa pregunta. ¿En quién confías? En mi caso, de una vez lo primero que se viene a mi boca es Dios. Yo confío en Dios. Claro,
que si me pongo a revisar algunas de las decisiones y sin ir muy lejos que tomé hoy o que tomé ayer y algunos de los resultados de esas decisiones, la respuesta termina siendo otra. Esta es una pregunta que no solamente le hicieron a Ezequiel en esa época, sino es una pregunta que recibimos diariamente y más de una vez en nuestras vidas. ¿En quién confías? ¿En quién confías? Nos pregunta el mundo que nos rodea. ¿En quién confías? Nos pregunta la tarjeta de crédito cuando tenemos la compra enfrente. ¿En quién confías? Nos preguntan los amigos, las personas que nos rodean. ¿En quién confías? Nos preguntan las circunstancias que llegan a nuestra vida como el viento. ¿En quién confías? Nos pregunta Satanás. Y en mi caso, además de todos estos, ¿en quién confías? Me preguntan mis pensamientos. Y la respuesta mía debe dolerle a Dios porque muchas veces confío en mis pensamientos, muchas veces confío en las personas, en las circunstancias, y aún sabiendo lo que debo hacer, no lo hago. Y termino engañándome para dar pasos a mis pensamientos, que a su vez estos pensamientos generan unas acciones y estas acciones me llevan a unos resultados inesperados, lejos de los resultados esperados. El mundo, las personas, las circunstancias, Satanás y especialmente mis pensamientos me invitan a dejar de confiar en Dios y aceptar los tratos que me proponen. ¿Sabe qué es lo que más me duele? Que fácilmente caigo en eso. Aún al conocer la palabra de Dios y un versículo que hace mella en mi cabeza, Proverbios 3 del 5 a 8, varios versículos. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. La oferta de todas esas preguntas o de todos esos que me preguntan para dejar de confiar en Dios y confiar en cualquier otra cosa viene encubierta y son mentiras. Para hacernos creer de alguna manera que estoy obrando en la forma correcta, que estoy caminando con Dios y que además lo estoy sirviendo. Nos llevan a ponernos en actividad estas mentiras para mantenernos ocupados cuando lo que Dios nos está pidiendo es obediencia. Siguiendo la historia de Ezequías en Segunda de Reyes 18:23, ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor rey de Asiria, le proponen. Yo te daré 2,000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. Y es como nosotros terminamos haciendo tratos sin darnos cuentas con las mentiras. También lo hacemos dándonos cuenta. Mis pensamientos en mi caso van más rápidos que mi obediencia. Llegar a pensar que debo parar y esperar una respuesta sencillamente lo veo como una pérdida de tiempo. Qué gran error cometo. No fui diseñado para esperar. ¿Quién soy yo? Tengo dones, tengo talentos y capacidades para hacer cosas. ¿Por qué me tengo que quedar quieto? Haga el trato, me dice mi pensamiento. Dele de una. No espere, usted sabe qué hacer. No pregunte. Dele adelante. Y en ese momento, cada conversación que yo tengo, cualquier invitación que recibo, se vuelve en mi contra. Porque yo ya estoy pensando qué voy a hacer mañana, dejando lo que debo hacer hoy, dejando de vivir mi presente, sentado, esperando en obediencia al tiempo de Dios. Y lo que termino haciendo es empezando a correr, dejando la obediencia a un lado. Y cuando ya me doy cuenta, es demasiado tarde. El problema muchas veces radica en mí por andar pensando que como yo ya recibí a Cristo, ya soy salvo, o como estoy libre de muchísimas de las ataduras que tenía en el pasado, o como conozco mis dones y como conozco mis talentos, y lo que es peor, aún como puedo estar sirviendo en la iglesia, o en algún ministerio o en alguna fundación, no tengo que andar consultando cada decisión que tomo. No tengo que estar revisando dónde está puesta mi confianza. Yo lo doy por sentado, total, creo en Dios, Él ya me salvó, conozco las escrituras, estoy sirviendo, voy a la iglesia, levanto las manos. Cuando en realidad lo que estoy confiando es en mí, en mis pensamientos, en mis deseos, en mis emociones, en las personas, en las circunstancias y muchas veces hasta en Satanás. Una de las cosas que a mí me mata es la familiaridad. Segunda de Reyes 18:25. ¿Acaso, siguiendo con la historia de Ezequiel, he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue
Él mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Escucho yo como escuchaba Ezequías a otros y dejo de escuchar a Dios. Escucho a los otros, escucho al mundo, las circunstancias, las personas, Satanás, incluso mis pensamientos, que me dicen, si Dios dice, hágale, viene de parte de Dios y están mintiendo. Y lo que hago es que les creo, sin tomarme el tiempo de ir yo directamente a preguntarle a Dios. La familiaridad es uno de los agentes descubiertos más astutos que usa el enemigo para llevarnos a perdernos. La familiaridad engendra desprecio. Y decir que es desprecio es ser amables con la familiaridad, porque el desprecio es solamente uno de los hijos de la familiaridad. También engendra corazones rotos, horas malgastadas. Y lo que más engendra es un deseo insaciable de que quiero más. Yo puedo, yo lo puedo hacer. La rutina, la falta de asombro y llevar algunas prácticas como prácticas. Servir en una iglesia, ministerio, fundación, leer la Biblia o la oración, nos pueden llevar a perder el asombro y la maravilla que inicialmente sentimos hasta frente a la presencia de Dios y llegar a perder ese temor reverente de saber que Él es Dios, que Él es Rey y que es soberano en mi vida. Me hace sentir menos consciente de su poder y su grandeza. Y afecta obviamente mi confianza, porque me lleva a sentirme cómodo y a caer en la trampa de mi propia sabiduría, de mis pensamientos. Ay, esto no me lo tienen que contar porque es una lucha diaria, porque fallo una y otra vez confiando en mis propias habilidades y pensamientos, dejando a un lado la guía y el plan de Dios. La familiaridad me lleva a cegarme de la necesidad continua que tengo de depender de Dios en cada paso de mi camino. Y hoy, sinceramente, después de estas 4 o 5 semanas en las que he estado con mucha reflexión, me duele reconocer esto. A pesar del tiempo que he pasado con Dios, reconocerlo es reconocer que aún tengo muchas cosas de las cuales me debo liberar, que debo dejar, que debo entregar y que debo rendir. Porque eso es lo mismo que los otros están buscando. Cuando hablo de los otros es el mundo, las circunstancias, las personas, Satanás y mis pensamientos. Ellos también están buscando que yo me rinda ante ellos y que deje a Dios de un lado. Y sigue la historia de Ezequías, Segunda de Reyes 18, 30-31. No dejen, dicen los mensajeros, que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Así vienen mis pensamientos a hablarme a mí. De este modo cada uno de ustedes podrá comer de su vid y de su higuera y beber del agua de su propio pozo. ¿Buscan que me rinda ante ellos? Incluido yo, termino siendo un ídolo. Y ahí es cuando termino en Babilonia. Y el título de este mensaje es Mi confesión desde Babilonia. Y quiero hablar de Babilonia porque esa es una mentira que Satanás ha usado desde que el hombre fue creado y busca que nosotros no la creamos. La ha venido contando desde el jardín del Edén. Y es que Babilonia no es un lugar geográfico. Babilonia es una mentalidad. La mentalidad de Babilonia representa la tendencia humana, nuestra tendencia a buscar nuestros propios caminos en lugar de seguir los caminos de Dios. La mentalidad de Babilonia también puede representar poner primero las posesiones y las ambiciones terrenales sobre una genuina relación con Dios, sobre nuestra intimidad con Él. Así también como puede representar el orgullo humano excesivo, la autoexaltación en detrimento de la soberanía, de reconocer la soberanía y la autoridad de Dios. Es una mentira que nos lleva a creer que todo gira a mi alrededor y que lo único que necesito saber es de mí. Es esa mentalidad que nos lleva a estar centrados solamente en nosotros mismos. Una forma sencilla de explicarlo, pues, es que me eleva a mí y disminuye a Dios. La mentalidad de Babilonia es orgullo disfrazado o no disfrazado. Y es algo que hoy el mundo celebra a punta de likes en todas nuestras redes sociales. La verdad es que muchas veces vivo en un círculo vicioso del cual hoy quiero salir. Cuando enfrento una necesidad, cuando me encuentro con una necesidad, caigo de rodillas ante Dios
clamo perdón, clamo bendiciones, clamo milagros, con la cara zampada en el piso, a los pies de Cristo clamando por su misericordia. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, me bendice. ¿Y qué hago yo? Pues salgo para Babilonia. Claro, ya se resolvió el problema. Ahora sigo yo con mis pensamientos haciendo lo que bien me parece. Y claro, la caída es inminente, como le pasó a Babilonia. Isaías 47, 8 y 10. Ahora escucha esto, voluptuosa. Tú que moras confía y te dices a ti misma, yo soy y no hay otra fuera de mí. Nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. De repente en un solo día ambas cosas te sorprenderán, la pérdida de tus hijos y tu viudez te abrumará por completo. A pesar de tus muchas hechicerías y tus poderosos encantamientos, tú has confiado en tu maldad y has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tus conocimientos te engañan cuando a ti misma te dices, yo soy y no hay otra fuera de mí. No sé si le ha pasado a usted, porque a mí me pasa y lo hago casi sin darme cuenta. Es por eso que el camino que he decidido seguir es el siguiente. Segunda de Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entenderlo para mí es fácil. Aprendérmelo de memoria también. Hacerlo, eso es otra cosa. Frenar, rendir, esperar, obedecer, no es fácil. Pero tampoco es difícil reconocer que si yo no vivo con mi frente pegada al piso, a los pies de Cristo, humillado a sus pies, fácilmente voy a ser humillado por los otros, por el mundo, las circunstancias, las personas, Satanás, mis pensamientos o inclusive Dios. Al escuchar nuestro vocabulario podemos llegar a pensar que somos víctimas de nuestros pensamientos. No hable conmigo, decimos que no hable conmigo. No estoy de buen ánimo como para aguantármelo, no estoy de buenas pulgas. Como si el estado de ánimo fuera un lugar, un cuarto el cual nos asignaron, en vez de ser una emoción, un sentimiento que nosotros permitimos generada por nuestros pensamientos. O llegamos a decir, no se meta con él o con ella, tiene mala cara, tiene mala disposición, no lo ve lo amargado, mire, me está mirando feo. ¿Será una disposición? ¿Es algo que tenemos? ¿Será como un resfriado, como una gripe? ¿O somos víctimas de la bacteria emocional de la obsesión? ¿Tendremos o no tendremos elección? Y Pablo dice que sí tenemos elección. En el mismo versículo que ya lo vemos. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y la acción está en que llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Escucha esas palabras, son como unas palabras de batalla, como de guerra. Llevamos cautivo, no vamos a dejar que entre a tocarnos para que se someta a Cristo. Se lo entregamos a Él. Hoy siento que tengo la impresión, o no siento, tengo la impresión de que soy un soldado y que mis pensamientos son mi enemigo. Mi tarea es proteger este barco, es proteger este templo y negarle la entrada a los malos o buenos pensamientos, especialmente a los malos. En el momento en que aparecen en la cubierta, ahí debo pasar a la acción. Ahora bien, es que no todos los pensamientos son malos o nos llevan a conclusiones equivocadas, pero sí creo que de igual forma con ellos también debo tomar una acción. Mi corazón le pertenece a Dios y yo lo declaro hoy. Y mis pensamientos no se van a subir a bordo de mi vida, de mi barco, de este templo, hasta que no cambien la lealtad. Y esta lealtad es solamente para Dios. Voy a estar atento al egoísmo para que retroceda, no lo acepto. Envidia, pierda, se salga corriendo. Busque otro barco, enojo, no lo voy a dejar subirse aquí. No le voy a permitir entrar en mi vida. No le voy a permitir entrar en mi templo. No me va a poder llenar mi interior. Capturar esos pensamientos es un asunto serio, así como filtrar cada uno y todos mis pensamientos por la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo. Más que serio, creo que es un asunto de vida o de muerte.
como lo fue para Jesús. Recuerda, no sé si sabe la historia, los pensamientos que le llegaron en su camino justo por alguien de sus allegados, de cortesía de la boca de Pedro. Jesús acababa de profetizar que iba a morir, que lo iban a enterrar y que iba a resucitar. Pero Pedro no podía soportar esa idea. Y se le acerca, la historia la va a encontrar en Mateo 16, del 22 al 23. Pedro lo llevó aparte y comenzó a regañar a Jesús. De ninguna manera, Señor, esto jamás sucederá. Y Jesús se le y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas las cosas de Dios, sino piensas las cosas de los hombres. Y aquí veo esa determinación que tenía Jesús. Un mal pensamiento llegó a su camino y él es tentado a tomarlo. Yo creo sinceramente que una vida sin la cruz sería más bonita. Echar una llamada, mandar un WhatsApp, venga, sáqueme de esta. Facilito lo podía hacer, pero sin embargo, ¿qué es lo que él hace? Se queda listo, con las armas puestas, en la rampa, en la cubierta, en el templo. Aléjate de mí. Como si dijeras, tú no tienes permiso para entrar en mi mente. Hoy estoy determinado a seguir el consejo del rey Salomón y con solo una meta en mi cabeza. Proverbios 4:23. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque de ella es la fuente de la vida. De algo que hoy estoy seguro es que llevar todos mis pensamientos cautivos, todos mis pensamientos buenos o malos, cautivos a Cristo, va a permitir que yo sea guiado por Él para poder caminar en el propósito que Dios ya escribió para mí. Y así vivir mi presente, vivir hoy, solamente para darle gloria y honra a Él. Y quiero terminar con este versículo antes de orar. Salmo 143:10, mi objetivo. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios mío, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Hoy empezamos este nuevo semestre en donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, de las experiencias que vivo todos los días. Y los animo a que se mantengan comprometidos con Dios, a buscarlo, a filtrar sus pensamientos, a confrontarlos con la palabra, a escuchar al Espíritu Santo y no dejarse llevar como yo muchas veces lo hago por los impulsos de mis pensamientos, por la facilidad con que pienso, porque pienso más rápido de lo que le pregunto al Espíritu Santo, porque pienso más rápido de lo que viene la instrucción y cuando cuando me está diciendo la instrucción, yo ya estoy haciendo, ni siquiera doy tiempo para reflexionar. Los invito a reflexionar sobre este tema y a ponerlo en oración, a guardar esa intimidad con Dios y a revisar su interior. Agradezco infinitamente a todas las personas que han participado en este viaje conmigo, que se han encargado de cuidarme, de apoyarme y de impulsarme a ser un mejor hombre todos los días. Y a cada uno de ustedes, porque para mí poder compartir esto con ustedes me anima a vivir mi vida siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Vengo, Señor, encarecidamente, primero que todo, a clamar por la salud de cualquiera que pueda estar afectado hoy por COVID, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor, porque tú nos guardas, tu presencia está junto con nosotros. Te pido, Señor, que prendas esa luz en el tablero cada vez que viene un pensamiento que debe ser filtrado y que esto se vuelva un hábito de vida, que se vuelva como hacer ejercicio, que se vuelva como comer sano, que se vuelva como leer tu palabra, que sea un hábito diario, de segundo tras segundo, decisión tras decisión, pensamiento que venga, lo filtro, lo paso por tu palabra, lo consulto y doy un tiempo de espera para esperar pacientemente tu respuesta, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, fortalécenos. Te pido y te clamo que nos grites cuando nos estemos desviando para que prestemos atención a ti. Que tengamos los guantes siempre listos para rebotar esos pensamientos que nos vienen a hacer daños y a generar emociones o sentimientos que no son correctos. Ayúdanos a reparar cualquier relación que por esas emociones, que por esos sentimientos hayamos fraccionado o roto, Señor. Llévanos en humildad a pedir perdón, Señor, a recapacitar
Ayúdanos a mantener nuestra frente en el piso a tus pies, Señor, a mantenernos humillados, porque cuando estamos humillados no vamos a caer a ningún otro lado, Señor. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los amo, los extrañaba y deseo que continuemos firmemente lo que queda el resto del año. Los bendigo y les deseo una excelente noche. Nos vamos a ver el próximo miércoles, primero Dios. Buenas noches.